Desde el momento en que entendí que algo no cuadraba, supe que mi vida ya no iba a volver a ser la misma. No fue una revelación repentina, ni un descubrimiento limpio y claro. Fue más bien una sensación pegajosa, incómoda, como si alguien estuviera respirándome en la nuca cuando estaba sola. Como si algo, o alguien, me estuviera observando, incluso en los momentos en los que se supone que nadie debería estar ahí. Estoy en mi segundo año de licenciatura en una universidad estatal en California. Siempre he sido una persona tranquila, enfocada en mis dibujos, en mis proyectos, en construir algo propio lejos de mi familia. Mi hermano, en cambio, es todo lo opuesto. Ingeniero informático, exitoso, metódico y profundamente controlador. Es de esas personas que no solo creen que tienen razón, sino que sienten la necesidad de imponerla. Durante años lo toleré. Sus burlas, sus comentarios sobre mi carrera, sus intentos constantes de arreglar mi vida. Aprendí a ignorarlo. O al menos eso creía. Todo empezó con algo pequeño. Un comentario casual. Una broma sobre una ilustración digital que yo había hecho, pero que nunca publiqué. Nunca la subí a ningún sitio. Ni siquiera a la nube. Estaba solo en mi laptop. Recuerdo quedarme en silencio después de colgar la llamada, mirando la pantalla como si de pronto se hubiera convertido en algo ajeno. Algo peligroso. Al principio intenté racionalizarlo. Quizás lo había visto antes. Quizás lo mencioné sin darme cuenta. Pero esa explicación se vino abajo cuando recordé otro comentario suyo. Algo que le había dicho a un amigo, en privado, por Discord. Nadie más tenía acceso a eso. Ahí fue cuando el miedo empezó a tomar forma. Revisé mis cuentas. Gmail, redes sociales, plataformas universitarias. Y lo encontré. Inicios de sesión desde dispositivos desconocidos. Repetidos. Durante días. Durante semanas. Sentí un vacío en el estómago que no supe cómo describir. Era como si alguien hubiera entrado en mi casa sin romper la puerta, y se hubiera sentado a observarme vivir. Lo llamé. Se rió. No negó nada. No intentó esconderse. Al contrario. Me dijo, con total naturalidad, que tenía acceso remoto a mi computadora. Que llevaba tiempo revisando lo que hacía. Como si fuera algo normal. Como si fuera su derecho. Le dije que era enfermizo. Que era una invasión. Que era ilegal. Se volvió a reír. Hoy en día nadie tiene privacidad, dijo, como si estuviera explicando algo obvio. En ese momento entendí que no era solo una broma pesada. Era algo mucho más oscuro. Empecé a atar cabos. Sabía mi horario de clase sin que yo se lo hubiera dicho. Comentaba cosas que yo escribía en privado. Tenía acceso a todo. Mis archivos, mis cuentas, incluso mi información bancaria. Y lo peor, lo que no me atrevía a decir en voz alta, era la sensación constante de que había algo más. Algo físico. Algo dentro de mi apartamento. Durante días revisé cada rincón. Cada enchufe. Cada objeto extraño. No encontré nada. Y eso, en lugar de tranquilizarme, lo hizo peor. Porque significaba que si había algo, estaba demasiado bien escondido. Seguí viviendo así. Con miedo. Sin sentirme segura ni siquiera en mi propio baño. Hasta que una noche, limpiando sin pensar, lo encontré. La cámara. Era pequeña. Discreta. Perfectamente colocada. En mi baño. Recuerdo quedarme paralizada. No grité. No lloré. Simplemente me quedé ahí, mirándola, sintiendo como algo dentro de mí se rompía de forma irreversible. No era solo una invasión. Era una traición absoluta. Era la confirmación de que la persona que se suponía que debía protegerme, había decidido violar cada límite imaginable. Fui a la policía. Con manos temblorosas, con pruebas, con mensajes, con su voz en grabaciones donde prácticamente lo admitía todo. Me dieron una orden de restricción.
Pensé que eso sería el comienzo del final. Me equivoqué. Cuando se enteró, no retrocedió. No se asustó. Se enfureció. Empezó a enviarme mensajes. Amenazas. Promesas de arruinarme la vida. Y cuando violó la orden de restricción, finalmente lo arrestaron. Pensé que, al menos esta vez, alguien estaría de mi lado. Pero no. Mis padres eligieron a su hijo. Siempre lo hicieron. Me desheredaron. Me llamaron repugnante. Dijeron que había exagerado. Que estaba destruyendo la vida de mi hermano por un error. Mi padre me envió un vídeo. Él y mi madre quemando mis cosas. Mis recuerdos. Lo poco que aún quedaba de mi vida en esa casa. Y lo peor no fue eso. Fue cuando dijo, gritando, que no le importaba aunque la cámara hubiera estado ahí. En ese momento entendí que ya no tenía familia. Dejé de contestar llamadas. Dejé de revisar correos. Compré otra computadora porque la anterior me daba asco. No salía de mi habitación. Apenas comía. Lloraba sin parar. Sentía que todo mi mundo se había reducido a 4 paredes y un miedo constante que no sabía cómo apagar. El proceso legal fue lento. Agotador. Y al final, inútil. Mi hermano no recibió un castigo real. Libertad condicional. Nada más. Perdió su trabajo, pero consiguió uno mejor gracias a contactos. Mis padres lo protegieron en todo momento. Y yo me quedé sola, reconstruyendo una vida que nadie parecía interesado en ayudarme a recuperar. Los rumores empezaron. Llamadas anónimas. Susurros. Miradas. Perdí amigos. Perdí oportunidades. Perdí partes de mí que todavía no he logrado recuperar del todo. Durante meses, viví como una sombra de lo que era. Hasta que un día, todo se detuvo. Sin previo aviso. Sin explicación. Tiempo después me enteré. Mi hermano estaba muriendo. Una enfermedad terminal. Rápida. Imparable. Murió 2 meses después del diagnóstico. No fui a verlo. No lo llamé. No sentí lo que se supone que debería sentir. Solo silencio. Durante 1 o 2 días sentí algo parecido a culpa. Algo débil. Lejano. Pero desapareció rápido. Porque la verdad era más fuerte. No lo perdoné. No lo iba a hacer. Y cuando murió, lo único que sentí fue libertad. Suena horrible. Lo sé. Pero también es honesto. Porque hay cosas que rompen algo dentro de ti de una forma tan profunda, que no hay redención posible. No hay cierre bonito. No hay lecciones inspiradoras. Solo queda seguir adelante. Ahora vivo en otro estado. Trabajo. Dibujo otra vez. Intento reconstruirme. No todo es perfecto. Pero al menos, ya no tengo miedo de entrar a mi propio baño. Mis padres han intentado contactarme. No respondo. No lo haré. Porque entendí algo que me costó todo aprender. A veces, las personas que más deberían cuidarte, son las que más daño te hacen. Y alejarte de ellas no es una traición. Es supervivencia. No respondo. No lo haré. Porque entendí algo que me costó todo aprender. Alejarme no fue una reacción exagerada, fue lo único que me mantuvo con vida, o al menos, cuerda. Y aún así, incluso después de todo, hay noches en las que me pregunto si realmente escapé o si solo cambié de escenario. Al principio pensé que el silencio era el final. Que mudarme de estado, cambiar de número, empezar de cero, era suficiente para enterrar todo lo que había pasado. Me repetía que ya no había cámaras, que ya no había accesos remotos, que ya no había nadie observándome. Pero el problema nunca fue solo lo que mi hermano hizo, fue lo que dejó dentro de mí. Porque el miedo no se va cuando la amenaza desaparece. Se queda. Se adapta. Aprende a esconderse en cosas pequeñas. Como cuando empecé a notar que mi nueva laptop, completamente distinta,
comprada meses después, se encendía sola durante la noche. No era siempre. No era constante. Lo suficiente como para que dudara de mí misma. Lo suficiente como para convencerme de que tal vez lo estaba imaginando. Pero una noche, no pude ignorarlo. Me desperté porque la habitación estaba iluminada. No completamente, solo ese brillo tenue que conoces cuando una pantalla está activa en la oscuridad. Abrí los ojos lentamente, con esa sensación rara de no saber si sigue soñando, y ahí estaba. La laptop, abierta, con la pantalla encendida. Recuerdo quedarme completamente quieta. No me moví. Ni siquiera respiré profundo. Solo observé. El cursor se movió. No fue un fallo. No fue un parpadeo. Se movió. Lento. Deliberado. Cerré los ojos de golpe, como si no ver fuera a deshacer lo que acababa de pasar. Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que sentía que me iba a delatar, como si alguien al otro lado pudiera escucharlo. No quise comprobarlo. No esa noche. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había sido un error. Un bug. Algo técnico. Pero esa misma sensación, esa presión en el pecho, volvió con más fuerza. Porque ya había vivido esto antes. Y sabía exactamente a qué sabía la negación cuando empezaba a romperse. Dejé de usar la laptop por completo durante días. Pero el mundo no se detiene solo porque tú tengas miedo. Necesitaba trabajar. Necesitaba responder correos. Necesitaba seguir funcionando. Así que eventualmente volví a abrirla, con una mezcla de ansiedad y resignación que me hacía sentir ridícula y paranoica al mismo tiempo. Y entonces encontré algo. No fue obvio. No fue una carpeta sospechosa ni un archivo extraño con un nombre evidente. Fue peor. Fue algo que no debería haber estado ahí, pero que estaba lo suficientemente escondido como para pasar desapercibido si no estabas buscando exactamente eso. Un registro. Accesos. Fechas. Horas. Mi estómago se hundió de una forma que ya conocía demasiado bien. Al principio pensé que no podía ser posible. Que nadie sabía dónde estaba. Que había cambiado todo. Que esta vez había sido cuidadosa. Pero mientras más revisaba, más claro se volvía. Alguien había estado entrando. No de la misma forma que antes. No tan descarado. Más paciente. Más silencioso. Y eso fue lo que más me asustó. Porque mi hermano no era así. Él disfrutaba que yo supiera. Disfrutaba tener el control de forma visible, casi burlona. Esto era diferente. Esto era alguien que no quería que lo notara. Alguien que no estaba jugando. Recuerdo sentarme frente a la pantalla durante lo que se sintieron horas, sin moverme, repasando cada registro una y otra vez, como si en algún punto fuera a cambiar o a tener sentido. Y entonces lo vi. Una de las fechas coincidía con algo muy específico. El día que mis padres intentaron contactarme por segunda vez. No contesté. Bloqueé el número. Seguí con mi vida. Pero esa misma noche, hubo un acceso. Sentí un frío recorrerme la espalda de una forma que no tenía nada que ver con la temperatura. Porque por primera vez, consideré algo que no había querido aceptar. Que tal vez esto nunca fue solo mi hermano. Que tal vez, él no era el único que sabía cómo hacerlo. Y que tal vez, nunca dejé de estar dentro del mismo juego. Apagué la laptop de golpe. No la cerré con cuidado, no guardé nada. Simplemente la apagué, como si eso pudiera cortar lo que sea que estuviera pasando al otro lado. Me quedé en silencio. Escuchando. El apartamento estaba completamente quieto. Demasiado. Y entonces, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Lo miré durante varios segundos, sintiendo como todo dentro de mí me gritaba que no respondiera. Que lo ignorara. Que lo dejara pasar como todo lo demás. Pero contesté. No dije nada. Solo acerqué el teléfono a mi oído, y esperé. Durante unos segundos,
No hubo nada. Solo estática. Una respiración suave, casi imperceptible. Y entonces, una voz. Baja. Calmadamente familiar. Pensé que ibas a tardar más en darte cuenta. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Porque esa voz no era la de mi hermano. Pensé que ibas a tardar más en darte cuenta. No respondí. No porque no quisiera, sino porque mi cuerpo simplemente dejó de reaccionar. Sentí como la garganta se me cerraba, como el aire se volvía insuficiente, como si cada respiración tuviera que abrirse paso a la fuerza dentro de mí. Esa voz no era la de mi hermano. Pero tampoco era completamente desconocida. Había algo en el tono. En la forma en que pronunciaba las palabras. Una calma incómoda. Familiar. ¿Quién eres?, logré decir al final, en un susurro que apenas reconocí como mío. Hubo una pausa. No larga. Lo suficiente. Y entonces, una pequeña risa. No burlona. No abierta. Algo más contenido. Más íntimo. ¿De verdad no lo ves todavía?, dijo. Y en ese momento, algo hizo clic. No fue inmediato. No fue una epifanía limpia. Fue más bien como cuando recuerdas algo que siempre estuvo ahí, pero que decidiste ignorar porque era más fácil no mirarlo de frente. Mi padre. No porque lo hubiera escuchado decir esas palabras antes. No porque su voz fuera exactamente igual. Sino por la forma. Por ese mismo tono de superioridad tranquila. Por esa manera de hacerte sentir pequeña sin necesidad de levantar la voz. Se me heló la sangre. Eso no es gracioso, dije, intentando sostener algo de firmeza que no sentía. No sé quién eres, pero tu hermano no aprendió solo. El silencio que siguió fue absoluto. Denso. Como si incluso el aire dentro de la habitación se hubiera detenido para escuchar. No, murmuré, más para mí que para él. No digas eso. Pero ya lo sabía. Porque de pronto todo encajaba de una forma demasiado perfecta. Demasiado enferma. Mi hermano no solo era controlador, había aprendido a serlo. No solo invadía, había sido enseñado a no ver límites. Y mis padres nunca lo detuvieron. Nunca quisieron. Siempre fue tan impulsivo, continuó la voz al otro lado. Le gustaba que lo descubrieras. A mí no. Sentí náuseas. Reales. Violentas. Me incliné hacia adelante, apoyando una mano en la mesa para no caerme. Estás mintiendo, dije, pero ya no sonaba como una afirmación. Sonaba como un ruego. Entonces, ¿por qué crees que nunca encontraron nada cuando buscabas? Cerré los ojos. Recordé cada vez que revisé mi apartamento. Cada rincón. Cada objeto. Cada lugar donde podría haber una cámara, y nunca encontré nada. Hasta que la encontré. En el baño. Colocada de una forma casi descuidada. Como si no le importara que eventualmente la viera. Como si fuera un error. Como si no fuera el único dispositivo. Él quería que lo vieras, continuó la voz, casi con paciencia. Yo, solo quería asegurarme. Sentí como algo dentro de mí se rompía de nuevo. Más profundo esta vez. Más irreversible. Porque ya no se trataba solo de lo que me hicieron. Sino de cuánto tiempo llevaba pasando. ¿Desde cuándo?, pregunté, con la voz completamente vacía. No respondió de inmediato. Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Desde antes de que te mudaras. Se me escapó el aire. Literalmente. Como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Qué? Siempre fuiste diferente, dijo, casi pensativo. Difícil de controlar. Las palabras me atravesaron. No era preocupación. No era protección. Era control. Siempre lo fue. Mis manos empezaron a temblar. No de miedo esta vez. De algo más.
Algo que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Algo que ya no podía seguir conteniendo. Rabia. Escúchame bien, dije, incorporándome lentamente, sintiendo como cada palabra empezaba a salir con una claridad que no había tenido en meses. No sé exactamente qué crees que estás haciendo, pero se acabó. Una pausa. Luego, otra pequeña risa. Se acabó, repitió, como si la idea le resultara absurda. Tú no decides cuándo se acaba. Colgué. No grité. No lloré. No dudé. Fui directo a la puerta. Tomé mis llaves. Salí del apartamento sin mirar atrás. No apagué las luces. No cerré sesión en nada. Simplemente me fui. Esa misma noche fui a la policía. Pero esta vez no fui la misma persona temblorosa que había entrado meses atrás. No estaba pidiendo ayuda sin saber si la merecía. No estaba dudando de lo que había vivido. Fui con todo. Con los registros. Con el historial. Con el número. Con la grabación de la llamada. Con cada sospecha que antes había enterrado por miedo a que fuera demasiado. Y por primera vez, alguien escuchó. No fue inmediato. No fue limpio. Pero fue suficiente. La investigación abrió cosas que yo no sabía y que desearía no haber sabido nunca. No era solo yo. Nunca fui solo yo. Había otras cuentas. Otros accesos. Otros rastros. No todos confirmados. No todos denunciados. Pero suficientes para pintar una imagen que me dejó sin aire. Mi padre no solo sabía. Mi padre llevaba años haciéndolo. Mi hermano no fue el origen. Fue la extensión. La confrontación final no fue dramática. No hubo gritos ni lágrimas compartidas. Fue en una sala fría, con paredes blancas y miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo. Él no lo negó. Eso fue lo peor. No intentó justificarse del todo, pero tampoco mostró arrepentimiento real. Solo, explicó. Como si estuviera hablando de algo lógico. Como si en su cabeza todo tuviera sentido. Era por su bien, dijo en algún momento. Y ahí entendí que nunca iba a haber cierre. Nunca iba a haber una disculpa que arreglara algo. Porque para él, nunca hizo nada malo. El proceso legal siguió su curso. Más lento de lo que debería. Más complicado de lo que esperaba. Pero esta vez no terminó en nada. Esta vez hubo consecuencias. No perfectas. No suficientes. Pero reales. Y aún así, nada de eso me devolvió lo que perdí. Porque al final, lo más difícil no fue denunciar. No fue enfrentarme a ellos. No fue reconstruir mi vida desde cero. Fue aceptar que durante años, las personas que más cerca tenía, no me veían como una persona. Me veían como algo que podían observar. Controlar. Poseer. Ahora vivo en otro lugar. Uno donde nadie sabe mi historia completa. Donde puedo entrar al baño sin mirar 2 veces al techo. Donde puedo dormir la mayoría de las noches. Pero hay cosas que no se van. Hay silencios que todavía me pesan. Momentos en los que siento que alguien está mirando, y tengo que recordarme, una y otra vez, que ya no es real. Que ya terminó. Aunque a veces no lo parezca. Porque la verdad es que hay algo que nadie te dice cuando sobrevives a algo así. No vuelves a ser quien eras. Te conviertes en alguien que aprendió demasiado, demasiado pronto. Y a veces, eso pesa más que cualquier otra cosa. Si llegaste hasta aquí, de verdad quiero saber qué piensas. Porque durante mucho tiempo creí que estaba exagerando, que estaba loca, que todo estaba en mi cabeza. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías denunciado desde el principio, o también habrías dudado? Y si historias como esta te dejan pensando, si te hacen sentir algo, suscríbete. No por mí, sino porque hay muchas cosas que la gente vive en silencio, y a veces, escucharlas es la única forma de entender que no estás solo.